Proverbios capítulo 16, versículos 16 hasta el versículo 24. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Adquirir sabiduría cuanto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible a la plata. La senda de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. El que pone atención a las palabras hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, mas la instrucción de los necios es necedad. El corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Vamos a ir en oración. Soberano Dios, a ti en esta mañana nos dirigimos los tuyos, y gracias por este domingo que concedes a tu iglesia para que pueda invocar tu nombre. Que cada corazón sea movido desde lo dentro de su ser a postrarse ante ti, a mostrar acciones de gracias. Padre, en este día escucha las acciones de tu gracia de tu pueblo. Que tú, Padre mío, puedas fortalecer a la fe de aquellos, Señor, por quienes tu Hijo vino a morir. Que sigas santificando a tu pueblo. Que tu pueblo pueda tener un encuentro con tu palabra. Aún, Señor, por estos medios, oh Señor, resplandece, glorifícate en vidas, oh Dios, donde has obrado, en vidas donde, oh Dios, obrarás. Como también rogamos que tengas misericordia de nosotros, que perdones, oh Dios, los pecados de tu iglesia. Padre, pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu en esta mañana, para que tu palabra, oh Dios, pueda obrar soberanamente en cada oyente, en cada receptor. Que tu Espíritu Santo auxilie al expositor. Oh Dios, concédenos la gracia de comprender tu palabra para poder aplicarla. Padre, también oramos por tus ministros en este día, oh Dios, donde están exponiendo tu palabra a tu pueblo. Úsalo, Señor, con la autoridad que les has dado, en el poder de tu Santo Espíritu. Padre, todo esto te pedimos en nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir en el estudio de Proverbios. Entonces, un domingo más y un domingo más que vamos avanzando en este libro. Quiero titular a esta lectura leída: ¿Eres realmente sabio? Ese es el título de este estudio. Quiero empezar con las palabras que un día citó Martín Lutero. Él dice: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Pero lo que pude poner en las de Dios todavía lo poseo. Repito, he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Pero lo que pude poner en las manos de Dios todavía lo poseo. Creo que las palabras hacen bien de Lutero en esta introducción de lo que vamos a hablar, de lo que realmente es duradero, de lo que realmente es eterno y tiene más valioso que cualquier otra cosa, como va a decir el versículo 16, en cuanto al adquirir la sabiduría, que es superior, que es mejor, dice, que el oro, que la plata. Y en la historia, hermanos, ha habido creyentes, hermanos, que se han esforzado, que se han disciplinado en sus mentes, ¿no? Lo que este versículo dice. Y han pedido a Dios sabiduría. Estas personas se les conoce como personas sabias, pero muy ricas. Entonces, las personas sabias elegirán conocer y aplicar
como lo más valioso que puedan tener. Y esa sabiduría es Dios. Ahora, cuando una persona recibe la sabiduría de Dios, eso va a afectar toda su vida de esa persona. En esta mañana el propósito de esta enseñanza es lo siguiente: preste atención a la palabra de Dios para beneficiarse a usted mismo y a los demás, porque el versículo 20 va a decir: el que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Preste atención. Cada segundo que pasa, cada minuto y cada palabra leída del texto bíblico es para poder prestar atención. Si has nacido recién en la fe, si estás años en la fe, o seas el oficio que desempeñes en la iglesia, usted necesita prestar atención. Entonces, el que pone atención a las palabras. Entonces, de lo que vamos a ir avanzando, vamos a ver, o vamos a describir a ese hombre, a esa mujer que es sabia, ese hombre que es sabio, de cómo eso le caracteriza en su vida, en la iglesia, en su hogar, afecta toda su vida. Versículo 16 empieza con esta palabra, adquirir. Y esta palabra me hace pensar a mí, yo sé que usted también, cada día o cada fin de semana o cada vez que va de compra, adquiere algo y tiene un costo. Y el texto dice, adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro. Ahora, cuando adquiere, usted selecciona o es muy selectivo en lo que va a adquirir. Entonces, esta palabra significa hacer una elección excelente. Quiero que pueda pensar por un momento, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser una elección excelente? Para que los demás, ¿no?, aquellos que te conocen, digan que has hecho una elección excelente. Y esa excelencia tiene que ver con la sabiduría. Cuando obtienes. Entonces dice, adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro. Si preguntas a un rico que carece de prudencia, ¿qué es mejor para él? ¿El oro o la sabiduría? Porque el texto dice, adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro. El rico tiene oro, pero no tiene la sabiduría, le falta prudencia. Pero en realidad, él te va a decir, prefiero el oro. Está hablando porque es algo que él sabe. Pero ¿dónde queda la palabra? ¿Dónde queda lo que Dios oferta? Entonces, cada uno va a hacer una elección. Ahora, si le haces la pregunta a un hombre sabio, él va a dar la preferencia a la sabiduría. Entonces, aquí tenemos una respuesta clara y completa de un hombre sabio como Salomón, que tuvo sabiduría y que tuvo riqueza. Si quisiéramos juntar a estos dos personajes en esta ilustración, tanto el rico como el pobre, entonces Salomón nos transmite lo que es valioso, que la sabiduría supera o es mejor que el oro y la plata. Si solamente nos ponemos a pensar hoy día, las prisiones están de muchos ladrones. ¿Y qué es lo que han robado? Algo, un valor. Pero otros han robado, han buscado robar, como el oro, como la plata, y están en las cárceles. Y es por falta de sabiduría, porque se dan cuenta, desechan la sabiduría de Dios. Y en Proverbios, en muchas secciones, la sabiduría de Dios es personificada en la persona de Jesucristo, que Jesucristo es la sabiduría misma, que es ofertada en el Evangelio. Me hace recordar un texto en el Nuevo Testamento. El que tiene a Cristo, dice, lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Y Dios dice, mío es este mundo, mío es el oro, mío es la plata. Entonces, verdaderamente, cuando estás en Cristo, tienes todos los tesoros del conocimiento. No hay nada oculto. Y Dios se las revela a los suyos. Entonces,
Salomón nos va a decir esto en esta mañana. Ahora, la mayoría de los hombres prefieren el oro que la sabiduría, y con eso están revelando su necedad, su ignorancia. Ahora, ten esto presente, que la sabiduría excede en valor a las riquezas. Uno puede acumular mucha riqueza, pero la sabiduría excede en valor a en valor a estas riquezas. ¿Y por qué lo digo? Porque tú y yo no sabemos esa riqueza que hemos adquirido con cuánto esfuerzo o de la manera incorrecta, pero tengo riqueza. Yo no sé por cuánto tiempo lo tendré en mí o cuánto tiempo me va a durar, pero obtener sabiduría tiene que ver con lo eterno, porque en realidad tiene que ver con lo que Dios concede, con lo que Dios nos da. Por tanto, la sabiduría en vez del oro, la sabiduría en vez de la plata, esa es la elección que tú y yo debemos tomar. Por eso las cosas espirituales deben prestarse atención, porque hallarás el bien y al final vas a ser feliz. La palabra es bienaventurado. Ahí el hombre feliz, ahí la mujer feliz. Ahora, la sabiduría es valioso en sí mismo. Vamos a dar lectura por un momento donde ya hemos estado antes, capítulo 3, versículo 13. Espero que puedas deleitarte en esta mañana, porque estar en estos pasajes, como estamos en la lectura, es para poder adquirir, para que usted absorba, abra su mente. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Bienaventurado. Entonces, tiene un valor intrínseco aquí, mayor que el oro, la sabiduría. Ahora entendemos entonces que las riquezas terrenales no se compara con la sabiduría que Dios dispensa y el conocimiento que Dios puede darte. ¿Por qué? Porque las riquezas pueden desaparecer hoy día, mañana o pasado mañana, pero el conocimiento de Dios permanece para toda la eternidad. Y la noticia para nosotros, para nuestros amigos, es que tener a Cristo, que es la fuente de toda sabiduría, está en Él. Así que ahí, amigo, adquiere sabiduría. No la sabiduría de este mundo, no la sabiduría que se te oferta en las universidades, en un centro de estudio o en la mejor universidad del mundo. No, estamos hablando de Cristo, que es la sabiduría. Y si hoy día entregas tu ser, te rindes a los pies de Cristo, eres un hombre sabio y ha llegado la paz, ha llegado la bienaventuranza a tu vida, a tu hogar. Porque el versículo 21 nos va a decir luego, el sabio de corazón será llamado prudente. Ahora, ¿qué es lo que encuentras en Cristo? Todo lo que estamos diciendo y todo lo que se puede mencionar, que son infinitamente y nada comparado con el oro o con la plata, como dice este versículo 16. Ahora, todo esto está relacionado también con tu vida ahora y con la vida eterna. Pero si hoy día tú sigues eligiendo el oro, la plata, antes que Cristo, la sabiduría misma, simplemente eso muestra tu necedad, tu locura. Y es pérdida, es estiércol. Versículo 17, y de aquí empieza ya esta enseñanza que voy a ir poniendo encabezados, y quiero empezar con el primer punto, versículo 17. Las personas sabias eligen una vida piadosa. Y creo que esto es directamente para ti, hermano, hermana. Las personas sabias eligen una vida piadosa, porque
Ahora, el versículo 17 va a empezar diciendo, la senda de los rectos es apartarse del mal, y aquí la palabra es senda. ¿A qué te hace familiar? Senda es un camino, pero lo que se refiere aquí es al curso de la vida o al estilo de vida que puedes tú tomar o vivir. Estoy diciendo que las personas sabias eligen una vida piadosa, y una persona sabia va a tomar una decisión consciente. ¿De qué? De andar en esta senda y de retirarse del mal, porque el versículo 17 nos dice, el que guarda su camino preserva su alma. Creo que es muy reiterativo Proverbios esto, cuando una y otra vez nos recuerda lo mismo. Somos tan olvidadizos que nos olvidamos por dónde tenemos que caminar. Antes dice Isaías que éramos ovejas descarriadas, pero ahora estás en el redil y tienes que andar en una senda. Y el proverbio dice que la senda de los rectos es apartarse del mal. Entonces, el sabio elige una vida piadosa, y el resultado de esta decisión es lo que la segunda parte del versículo 17 dice: salvará o preservará su alma. Empieza con el versículo 16, teniendo a Cristo como tu tesoro máximo, ¿no? La sabiduría misma. Pero ahora que estás en el redil, ahora que estás en esa senda, porque dice la senda de los rectos, ahí es donde andamos los cristianos. No andamos en las sendas del mal, porque es lo contrario, ¿no? Si no estás en la senda de los rectos, estás en la senda de los malos, de los perversos, de los enemigos de Dios. Pero el recto se aparta del mal. Me hace recordar a muchos santos en el pasado, como Job, dice que era apartado del mal. Entonces, el resultado de esto es que preserva su alma, y los que son rectos de corazón y andan en rectitud, es que estos hombres, estas mujeres, andan en el camino de la santidad. Y eso muestra su piedad, porque se están apartando del pecado y de toda clase de pecado en todos los grados posibles, y está preservando su alma. La senda de los rectos es apartarse del mal. Camina con cuidado, no como un necio, sino como un hombre, una mujer sabia, ora en el Espíritu. Camina rectamente. Y el que camina en esa senda no tropezará, porque es el camino que conduce al cielo. Entonces, preserva tu alma, porque es Cristo que ha puesto esa senda. Eres librado del enemigo. Eres guiado por su Espíritu. Camina en esa senda. Versículo 18. De nuestro segundo encabezado: las personas sabias no elegirán una vida orgullosa. Repito, las personas sabias no elegirán una vida orgullosa. Y el versículo 19 también va a contrastar con la humildad, pero vamos en orden. Dice el versículo 18: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Tú y yo creo que conocemos estos versículos. Y lo hemos leído tantas veces, pero como dije una vez más, el Evangelio nos tiene que recordar los mandatos, las doctrinas del Evangelio. Nos tienen que recordar todo lo que tenemos que hacer. Y aquí vamos a ver este tipo de orgullo. Es un orgullo arrogante, ¿no? Y creo que no tiene nada que ver con ser sabio. Y estoy diciendo, las personas sabias no van a elegir una vida de orgullo, porque estas se exaltan a sí mismos. Ahora, el resultado de esto, o la consecuencia de esto, también está en el texto. Dios promete aquí dos cosas que va a suceder
al orgullo. Primero, en la primera parte del versículo 18, Dios va a destruir a los orgullosos. Y en la segunda parte del texto, Dios hará tropezar a los orgullosos. Porque el texto dice esa proposición delante, dos veces. Lo que significa antes de la destrucción, el tropiezo que son causados por Dios, se verá en este hombre o mujer orgulloso. Ahora, esta frase, orgullo, versículo 18 lo muestra, versículo 19 va a contrastar con mejor es ser de espíritu humilde. Nosotros no es que no tengamos orgullo, no es que no seamos orgullosos, siempre vamos a recordarnos aún de estar en esta senda del Señor. Esas raíces del orgullo todavía están. Solamente diría que están podadas o que están sujetadas. Pero vamos un poco a centrarnos en lo dañino que puede ser el orgullo. Ahora, en nuestro texto podríamos estar aquí todo el tiempo, pero creo que tiene que ver orgullo con la justicia propia, con la autosuficiencia, y es que la Biblia, ¿cómo lo define? Bueno, la Biblia, nosotros que tenemos traducido en el español, hay muchas palabras como orgullo, vanidad, arrogancia, altivez, pero curiosamente todas estas variaciones provienen de una sola palabra, que quiere decir elevar o ser alto. Ahora esto se puede emplear de acuerdo en el contexto, ¿no?, donde se encuentre la palabra, pero tiene que ver con lo mismo. Y tanto en lo físico se puede decir, pero creo que a nosotros nos importa el contexto moral, pero habla de un hombre arrogante, que se exalta a sí mismo. Voy a mencionar algunas cosas interesantes aquí que pude estar leyendo. Por ejemplo, el orgullo pagano, hablando de los hombres de este mundo, o el orgullo de las naciones. Ahora, hablando de un ser que cayó del cielo, hablando de la criatura más orgullosa que conocemos en la Biblia, de Satanás. Y Satanás se apartó de Dios y se convirtió en su enemigo cuando esto sucedió. Y en nuestro peor caso, cuando hombres caminan, son emisarios de Satanás, curiosamente, y verdaderamente. Pero la caída de Lucifer, antes llamado el lucero, el ángel de la mañana, le llevó el orgullo y Dios lo echó. Hubo altivez. ¿Sabes? Lo pensó. Seré como Dios, y Dios lo echó. Ahora, el orgullo, y ahí puedes ver, ¿no?, la destrucción del orgulloso. Ahora, en el presente piensa el orgullo de las naciones o un orgullo pagano. ¿Qué quiero decir con esto? Un faraón en el Éxodo, y tienes a un Moisés, o tienes un Saúl, un rey Saúl, o tienes un Herodes, el orgullo de los gobernantes, siempre buscando destruir a los enviados de Dios. Que dijo Faraón: ¿quién es el Señor para que yo le obedezca? Oh Nabucodonosor, ¿no es la gran ciudad, la gran Babilonia que yo construí con mis fuerzas? Viendo ahí en Esther, la reina Esther con Amán, el judío, Mardoqueo. Esa historia nos puede mostrar. El resultado del orgullo es que es la pretensión alta. No tiene nada que ver con una comunicación, una relación con Dios. Eso es en todo contexto mundial, así a larga vista. Pero ahora quiero un poco aquí citar el orgullo cristiano. Porque nosotros
tenemos mucha familiaridad, que puede ser muy sutil, que puede ser practicado en cada uno de nosotros. Lo digo nosotros porque me incluyo, pero en todos los casos tiene que ver con cosas que gira alrededor de nuestro entorno. Por ejemplo, cuando Cristo viene, en Mateo 23 Jesús empieza a describir a estos hombres. Puede percatarse quiénes eran los fariseos. O si no, tenemos una historia en Lucas 18 del fariseo y el publicano. Dios, te doy gracias porque no soy como este hombre. Yo doy de todo lo que produzco. Mientras el publicano dice, agachaba su cabeza, no quería levantar. Pero el Señor, hablando de los fariseos y la nación de Israel, sabemos cómo fueron destruidos. Entonces voy a mencionar aquí 4 clases, nada más para que usted lo piense, lo medite. Una justicia moral, un orgullo de una doctrina correcta, un orgullo basado en logros, un espíritu independiente. Como dije, el orgullo se puede definir como la exaltación propia. Ahora, la justificación moral usted puede entender de lo moral, que tu iglesia tenga una doctrina correcta y creas que solamente ustedes son la iglesia, o te jactes nada más en todas las doctrinas que otros no conocen y tú lo conoces. Pero tal vez no tengas el conocimiento, pero tengas la virtud y ahí el orgullo de tus logros. Un espíritu independiente que no tiene que ver con alguien sometido a una autoridad. Entonces, esto se va revelando de muchas maneras. En una conversación hay pecado, pero puede haber jactancia, el chisme. Lo que puede pasar en una conversación, solamente te estoy ilustrando, pero ahí el peligro. Ahí el peligro. Solamente la única manera de ser librado de esto es que Cristo pagó por el pecado de los orgullosos. A Cristo le importa. Por eso murió, porque si no, no hubiera muerto. Versículo 19. Ahora vamos a contrastar al hombre orgulloso. Ahora versículo 19 dice, mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Este es mi encabezado siguiente. Las personas sabias eligen una vida humilde. Repito, las personas sabias eligen una vida humilde, y creo que hace años, y siempre una vez al año, 2 veces cito, ¿no?, que el fútbol me enseña una humildad falsa. O cuando veo la psicología, cuando te dicen una persona falta de autoestima, ¿qué sucede? Esa es una falsa humildad también. Y Salomón dice aquí que es mucho mejor pasar el tiempo con los humildes que pasar tiempo con los orgullosos. Mejor es, dice el texto, mejor. ¿Qué más se puede decir? Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. ¿Cómo definimos la humildad? O sus equivalentes. Solo siempre el contexto nos va a dar la definición a cada uno de nosotros. Pero creo que aquí habla de lo relacional. ¿Con quiénes debemos pasar tiempo? Una definición sería bajeza de espíritu. Bajeza de espíritu. Porque la humildad es lo opuesto al orgullo. Pero significa, en otras palabras, pensar en ti humildemente de lo que eres. Ahora, aquellos que están en Cristo,
o aquellos que siguen a Jesús debieran escuchar su voz. Cuando dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Que soy manso y humilde. Debiera ser tu oración, debieras imitar. No tiene nada que ver con tu propia justicia. Todo lo atribuyes a Dios. Por su gracia, todo. Versículo 20, vamos avanzando. Las personas sabias tendrán una vida bendecida. Por eso el título de esta enseñanza. ¿Eres realmente sabio? Versículo 20 nos dice, el que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Estoy diciendo que las personas sabias tendrán una vida bendecida, y creo que cuando hablamos de una bendición, siempre tiene que estar conectado con Dios. Porque si tú no estás en esa senda, si no estás en Cristo, no eres de los orgullosos, de los altivos, sino de los humildes. Ahora sí puedes prestar atención a la palabra. Entonces, solamente ahí vas a encontrar la bienaventuranza, la bendición de Dios. Y una persona sabia tendrá una vida bendecida. En otras palabras, lo que Proverbios dice aquí, lee la Biblia, haz caso a lo que dice y confía en lo que está escrito y serás bendito. Pon atención a esta palabra, dice, el bien. Hemos hablado del oro, la plata, ahora la palabra aquí es bien. Y esto se refiere a un estado de bondad que afecta el bienestar total o completo de una persona. Y la otra palabra es bienaventurado. Me hace recordar al Salmo 1, que nos muestra a ese hombre más que dichoso, más que feliz. Macarios, creo que es la palabra, si no recuerdo bien. Bienaventurado. Y se refiere, como dije, a la felicidad que Dios da a uno que está con Dios. Alguien que se dedica a la palabra de Dios, porque dice, pone atención. Cada domingo, o cada vez que usted estudia su Biblia, cómo usted se enamora del texto, cómo usted se lo apodera y te maravillas. No es que otro sermón más, otro estudio más, otro discipulado. No es así, porque vamos a ver el versículo, luego va a hablar el versículo 24. Panal de miel son las palabras. ¡Qué palabras! O el salmista va a terminar diciendo que son más dulces que la miel. Por eso debe prestarse atención, porque ahora prestar atención tiene que ver con la diligencia para inquirir, pero también en recibir. Es diligente. Y por eso Dios lo bendice. No es alguien que escucha de manera descuidada, no es alguien que está bostezando cuando está predicando el expositor, no es que es aburrido la palabra. Puede ser el predicador aburrido y es responsable, pero la palabra de Dios, hermano, hermana, nunca va a ser aburrido. Nunca. Eso pasa cuando uno es descuidado, es negligente, cuando uno está despreocupado. Marta, María, hay un ejemplo, y Marta, estás turbada, estás afanada, pero tienes a María que se sentaba solamente para escuchar. En ese momento era lo más importante, y el día domingo, sobre todo, se convierte en ese día importante. Porque pareciera que algunos quieren que un ángel les predicara o que Cristo apareciera para escuchar. Pero es que el gobierno de Cristo tiene que ver a quienes Él ha puesto. ¿Cómo es que Cristo gobierna su iglesia?
por medio de sus ministros, por medio de sus pastores. Él se hace comunicar. Cristo sigue siendo el príncipe de los pastores, pero aquellos pastores que han sido puestos por Dios, han sido llamados, son ellos que tienen que decir la palabra y el pueblo tiene que prestar atención y van a hallar el bien. ¿Y cómo eso no va a pasar si el día domingo estoy despreocupado, si estoy afanado? ¿Qué voy a hacer mañana en el trabajo? Ayer me han despedido del trabajo, hoy no tengo trabajo, entonces mi mente está en otro lado. Te suplico por el amor de Dios. Tienes que prepararte para venir el domingo a escuchar. Preparar. Y eso se convierte en una regla para tu vida. Y vas a encontrar cosas buenas y al final va a ser de provecho para tu vida. Una doctrina no puede ser aburrida ni secundaria. Una doctrina siempre, hermanos, va a ser una enseñanza correcta, va a dar dirección, instrucción a tu vida. Promesas que vas a encontrar. Principios que vas a encontrar. Eso te va a dar felicidad, que tú descanses, no en las palabras del predicador, sino descanses en las promesas que Dios dice, que está citándolo. Por eso, el que confía en el Señor, dice la segunda parte del texto, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Traduciéndolo, es feliz, no infeliz. No es tu propia sabiduría, no es tu propia elección, no es tu propia fuerza. No tiene que ver con lo que has logrado, sino tiene que ver con lo que Dios te ha dado. El Señor. ¿Qué nos dice? Jeremías capítulo 17, versículo 7. Vamos a dar lectura por un momento. Bendito. Ahí está la palabra. Bienaventurado, bendito. Es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. ¿Y qué es lo que está diciendo el hombre sabio aquí, Salomón? El que confía es bienaventurado. El profeta, bendito el que confía en el Señor, porque pone su confianza en el Señor. Y entonces, ¿cómo Dios no lo va a bendecir? Ahora, este hombre, esta mujer, va a encontrar ese bien. Porque no hay otra manera. Así que ahí la instrucción. Uno, no confíes en ti mismo, en tu habilidad, en tu prudencia. Mira a Dios. Ahí está la bendición. Versículo 21. Las personas sabias tendrán una vida respetable. Dice el texto, el sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. Bien, estamos hablando, como el título dice, eres realmente sabio, y aquí dice, el sabio de corazón será llamado prudente. Y en estos versículos que leí, del versículo 16 al versículo 24, usted puede empezar el versículo 16 con la palabra sabiduría. En este capítulo entero solamente ahí está la palabra sabiduría, pero ahora está otro derivado que es el sabio de corazón. Lo que eres, por la gracia de Dios, eso es reconocido. Eso está afectando tu vida, está afectando la vida de los demás. Ahora, el que es sabio de corazón va a heredar una reputación de discernimiento. Será llamado, dice, prudente, que significa que va a ser reconocido como alguien que discierne las cosas espirituales. Un hombre inteligente en los asuntos espirituales, en su hablar, en su comprensión. Es alguien que obedece la palabra de Dios, es alguien que habla. El sabio de corazón será llamado prudente. Por eso es que la gente quería venir a escuchar a Salomón. Por eso es que la gente quería escuchar a Cristo, a los profetas. En muchas circunstancias, cuando había hambre, el pueblo escuchaba. Viene Juan el Bautista está en el desierto y cómo la gente quiere oír lo que este hombre tiene que decir. Los apóstoles dijeron a Jesús, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces,
el sabio de corazón será llamado prudente. ¿Por qué? Porque sus palabras, dice la segunda parte del texto, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. La pregunta es, creo que ejemplificando, si verdaderamente aquello que tiene la sabiduría de Dios en su corazón y en sus labios es expresado, entonces se convierte dulce. Y por eso es que la gente, por ejemplo, sigue escuchando los sermones de Charles Spurgeon, un hombre que ya murió hace años, pero hay dulzura en sus palabras. Da ganas oírlo, da ganas escucharlo. Entonces, ahí que es reconocido el hombre sabio. Vamos a dar lectura. Oseas, capítulo 14. Tengo un texto ahí para dar lectura en esta mañana. Versículo 9. Mientras ustedes puedan escuchar o buscar, dice el texto: ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Sabios son prudentes, entonces comprendan. Dice, rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos. Pero cuando anden, dice el profeta, no van a tropezar, pero los transgresores van a tropezar. Lo que estábamos diciendo, esa senda es la senda de la vida eterna. Esa senda o esa carretera o ese camino es la que te conduce donde está el cielo mismo, donde está Dios mismo. No hay tropiezo, no es que estás caminando en esa senda y de repente caes a un hoyo que dice que es infierno. No va a pasar. Cristo dijo, yo soy ese camino. Así que el hombre que es verdaderamente sabio es reconocido. Por eso venían a escuchar, incluso la reina Saba vino de lejos para escuchar a este hombre. Recuerdan la introducción de esta serie, en el primer estudio, tomamos como ejemplo. Porque hay prudencia, hay discernimiento, y saben que está siempre dispuesto a escuchar y aprender. Al final, por eso hay dulzura en sus palabras. Ahora, el que tiene esa verdadera sabiduría es alguien que habla de un hombre que tiene el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, usted lo sabe. Más allá de que conoce su condición, conoce la situación delante de Dios, cómo está viviendo, y lo aplica a él. Pero este hombre, esta mujer, siempre va a mostrar esa vida en lo exterior. Lo hace de manera humilde, con mansedumbre, y las personas sabias lo van a reconocer. Ahora, cuando el texto dice, y la dulzura de los labios aumenta la sabiduría, esto habla de un corazón sabio. Hay un don ahí, ¿no? Hay un don. Proverbios, volviendo a nuestro libro, Proverbios capítulo 9, versículo 9. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Como dije, no importa que tengas un año en la fe, que tengas 20, que tengas 40, que tengas 60. Instruye al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Por eso Proverbios es para todas las edades. Versículo 22. El siguiente encabezado. Las personas sabias tendrán una vida refrescante. ¿Y por qué lo digo? Porque va a hablar de una fuente. Dice, el entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, mas la instrucción de los necios es necedad. El entendimiento es fuente de vida. Ahora, esta fuente significa un pozo o un manantial que envía agua.
o que da agua. Ahora, la palabra vida, para ir sacando conceptos o palabras importantes. Primero fuente, ahora vida. La vida en el hebreo significa vida, está en plural. Una vida plena, una vida refrescante. Pero vamos a contrastar con la segunda palabra que tiene que ver con el o para los necios o el necio. La segunda parte del texto dice, más la instrucción de los necios es necedad, más la enseñanza de los necios es necedad. Entonces, aquí podemos ver un hombre natural y un hombre sobrenatural. Un hombre sobrenatural, hablando de un hombre que ha nacido de nuevo. El hombre natural, el necio por sí mismo, de alguien que no conoce a Dios. Por eso la primera parte de nuestro texto dice, el entendimiento es fuente de vida. Alguien que tiene entendimiento. No solamente de las cosas espirituales, se puede decir. Pero yo creo que el llamado está ahí. Pero no hay nada de instrucción. Creo que muchas veces me he repetido. Cuando usted busque un consejo, no busque al vecino, no busque a un psicólogo. No vaya, en otras palabras, a pedir consejo a sus amigos que no son creyentes. No lo haga porque no hay nada de sabiduría ahí. Por eso es mejor buscar a tus ancianos, a tus pastores, a un hermano en la fe que ha estado años. Pero es el consejo que te tiene que estar en la Escritura. No tus imaginaciones, no tus experiencias, no una nueva doctrina de hombre, porque los amigos de Job quisieron hacer eso. Simplemente Job dice, no pueden ayudar al que sufre. Versículo 23. Podemos seguir ya avanzando y vamos a finalizar en minutos. El corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. El siguiente encabezado es lo siguiente: las personas sabias tendrán una vida de crecimiento. El corazón del sabio enseña a su boca. Ahora, una persona sabia no solamente es lo que recibe en su corazón, sino que asimila las enseñanzas y la instrucción que recibe para comunicar con precisión. Y añade persuasión a sus labios. Una enseñanza bíblica, una enseñanza verdadera, pero lo que va a salir de él es lo que va a salir de su corazón. Añade persuasión a sus labios. Eso es lo que dice como el versículo 21, su corazón va a enseñar. Es la bendición de poder adquirir, porque de la abundancia del corazón habla la boca, como dice Mateo capítulo 12, versículo 24, y añade sabiduría a sus labios. Para que no hable nada más por hablar, para que no hable un charlatán, sino que esté hablando lo que está en su corazón. Y ahí es sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está gobernando a ese hombre. Y el Espíritu Santo toma esas palabras y solamente las vierte. Quiero tomar la palabra de David. David dice, mis pensamientos, hablando, que me instruye en la noche. Versículo 24, estamos finalizando. Las personas sabias tendrán una vida saludable. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Las personas sabias tendrán una vida saludable. Yo creo que a ninguno de nosotros o a ninguno de ustedes les gustaría ser engañado. Pero en realidad las realidades están ahí. Muchos están siendo engañados y cuando son engañados no tienen salud espiritual. Y lo que está diciendo aquí Proverbios es que las personas sabias les encanta recibir una instrucción sólida. Entonces, como dice el versículo,
son dulces al alma y hay salud, hay bienestar, no solamente espiritual, sino corporal. Entonces, les gusta recibir una instrucción sólida. Les encanta aplicar a sus propias vidas. Entonces esto los convierte en personas saludables. En esta mañana hemos visto la sabiduría reinante o la sabiduría que se obtiene, pero eso es manifestado, es reconocido en la vida de ellos. Mi pregunta para ti, hermano, ¿eres realmente sabio? Para ti, amigo, ¿tienes esta sabiduría del cual te estamos hablando? Pablo va a decir, ¿dónde está el hombre más sabio? ¿Dónde está el polemista de este siglo? Porque Dios dice, porque Dios, prácticamente lo que quiere decir Pablo ahí es que la sabiduría de este mundo es locura, es necedad. Tú no puedes ser más sabio que Dios, hablando para ti, amigo. Tienes que recibir esta sabiduría que viene de Dios. Tienes que recibir a Cristo. En esta mañana hemos visto tantas implicaciones espirituales que tienen que ver con recibir, pero también eso manifestarlo. Hay implicaciones entonces aquí espirituales. Quiero terminar dando lectura a un versículo que tú y yo lo conocemos. Salmo 19. Salmo 19, capítulo 19, versículo 10. Te lo voy a dar lectura. Voy a leerlo, perdón. Dice, deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Entonces, adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Más que el oro. Adquiere inteligencia. Porque sobrepasa el valor de la plata. Anda en esa senda. Y cuando se trata de la palabra, cuando se trata de la instrucción, de lo que estamos hoy día haciendo, es más dulce. Es más dulce. Deseable es la palabra más que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel que destila del panal. Que la palabra de Dios destile en nuestros corazones. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y nos regocijamos en lo que tú has hecho por nosotros, lo que estás haciendo y lo que harás. Oh Señor, cuántas veces hemos obrado neciamente y nos lamentamos, pero cuántas veces, oh Dios, tú has obrado en nosotros y has doblegado nuestro corazón, nuestro ser, para oír tu voz. Hemos sido miles de veces bendecidos. Oh Dios, te agradecemos en esta mañana que verdaderamente tú nos hagas hombres aplicando la sabiduría de tu palabra, mujeres amando lo que dice tu palabra y llevando al curso de sus vidas. Una cosa es necesaria, es la que debo hacer en este día, es prestar atención a ella y considerar como lo más valioso, porque solamente en ellas está la vida. Padre, te pido por aquellos que no te conocen, que puedan tener un encuentro con tu palabra. Porque tú has puesto, dice, oh Dios, tu palabra y tu nombre en el mismo lugar, al mismo nivel. Y cuando alguien lo lee, es que tú lo estás hablando y le estás diciendo lo que debe hacer. Solo tu Espíritu puede traer vida a esa persona, a esa alma. Y oramos para que tu Espíritu pueda convencerlos de su situación actual, de su necedad, de su senda errada, para que puedan estar en la senda de los rectos,
y todo lo que nos has comunicado en esta mañana sea, oh Dios, verdad en él, que adquiera más sabiduría, esté con la senda de los rectos en tu iglesia. En Jesús, Padre, te pedimos todo esto. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos. La noche nos encontramos a las 7 de la noche para el sermón de este día del Señor.